Buenas noches de nuevo, ya estamos de vuelta después de estos anuncios, continuamos aquí en la réplica y ya sí, esta es la última entrevista pues de cara a las elecciones europeas que estamos llamados a las urnas el próximo 9 de junio, este próximo domingo. Pues para cerrar, ¿no?, estas entrevistas de campaña electoral vamos a contar con Vox, que dentro de lo que es Melilla pues no habría ningún candidato en esta convocatoria de elecciones, pero sí contamos pues con su presidente a nivel local y quien sí estuvo en las listas de Vox en los comicios europeos del año 2019 y bueno, pues está llevando la campaña de las europeas pues también este año aquí en Melilla. Vamos a saludar a José Miguel Tasende. Muy buena noche y gracias por estar. Buenas noches, muchas gracias, Paula. Pues evidentemente nos vamos a centrar en las elecciones europeas, pero ya que estamos pues a martes 4 de junio y hoy justo han salido esos datos del paro del pasado mes de mayo con esas comparativas. Sí, primero voy a hacer un paréntesis y voy a aprovechar pues para preguntar pues por su valoración, para recordar un poquito en términos generales a nivel mensual. El paro pues ha bajado en 151 personas y donde más ha bajado, donde se nota muchísimo más, pues es en el sector servicios. A nivel anual sí es verdad que en comparación con un año justo, pues sí hay más paros y menos contrataciones, para repasar un poco los datos generales. Pero ahora sí, le pregunto por esa valoración del paro. A ver, es un poco lo que usted está diciendo y planteando. Siempre ocurre así con los datos del paro. Tenemos cifras para lo bueno, para tener una visión optimista, y tenemos cifras al revés, para tenerla pesimista. 151 respecto de abril, efectivamente, ha disminuido el paro en 151 personas respecto del mes de abril, porque estamos hablando del paro de mayo, del mes que acaba de terminar. Si lo comparamos con el mes de mayo del año pasado, de 2023, han aumentado en 826 personas los parados, con lo cual, pues ya digo, una de cal y una de arena. Siempre podemos pensar o hacer un comentario positivo o negativo. Hombre, el contrato, hay mucho contrato temporal, hay mucho paro femenino y hay mucho paro entre los jóvenes. Y luego ya, si nos subimos al nivel europeo, ya que estamos en campaña, todos sabemos que España es, por delante incluso de Grecia, el país europeo con una enorme diferencia en número de parados, pero vamos, que es más del doble que cualquiera de los demás, exceptuando Grecia, a la que de todas maneras le ganamos también. De manera que no es fácil hacer A ver, yo comprendo que los responsables del Servicio de Empleo Estatal pues hagan sus valoraciones con una óptica que corrige este tipo de cosas, y entonces pues quizás son algo optimistas. Yo creo que no se puede serlo, sinceramente. Y ya digo, más allá de los avatares de un mes, este mes, si lo comparamos con el anterior, bien; si lo comparamos con hace un año, muy mal. Más allá de todo eso, ¿cuál es la tendencia? ¿Está descendiendo el paro de verdad en España? ¿Está descendiendo en Melilla? ¿Hay en Melilla más posibilidades de trabajo? ¿Se abren, se crean empresas? ¿Las empresas que se abren se mantienen? No, la verdad es que no, de manera que no podemos hacer una visión, no podemos tener una visión positiva porque no sería real. Valoraremos también a nivel económico y de cara a la campaña electoral, pues hablando un poquito al final el tema de la aduana comercial, régimen de viajeros, también pues por esa característica que tiene Melilla como ciudad fronteriza con un país que no es miembro de la Unión Europea. Pero vamos a seguir con preguntas más genéricas primero, y es, bueno, ya estamos en la recta final, ya cierran esas encuestas y estas en general sitúan a Vox como tercera fuerza política dentro de España para entrar en el Parlamento Europeo. No sé si sigue las encuestas, las sigue menos, si confía en ellas, si no. Siempre decimos que la encuesta es los votos reales el día de las elecciones. Incluso lo decimos cuando las encuestas pues no son desfavorables para Vox. Hay unas encuestas desfavorables y luego resulta que mejoramos, como sucedió en Galicia, aunque luego no sacáramos diputado, ¿no? Pero en el País Vasco, aunque mantuviéramos uno, en Cataluña también, vamos mejorando en todo. Pero yo mantengo, por mantener un criterio, y es que si decimos que de las encuestas nos fiamos a medias, pues a medias me sigo fiando. Yo también creo, por lo que pulso en la calle, que Vox va a tener un crecimiento importante.
en estas elecciones europeas. Se ve además, no solo en España, sino en toda Europa, que en todos los países, los partidos de corte similar a Vox, todos tienen unas muy buenas expectativas. Con eso me quedo, yo creo que vamos a mejorar mucho y en cualquier caso ser honrados. Presentamos nuestro programa, decimos qué es lo que estamos haciendo, cumplimos lo que decimos, de hecho para eso está la legislatura anterior, se ve que lo que decimos es lo mismo que hacemos y ya que los ciudadanos, que son los soberanos, decidan el día 9. Ya quería también preguntar, ¿cómo valora, cómo podría definir a Jorge Buxadé, ¿no?, como candidato principal, como cabeza de lista dentro también de estas elecciones europeas? Y también ya hilando, ¿no?, ¿cómo valora la campaña que se ha estado realizando aquí en Melilla, aunque no se haya visto ningún candidato para estos comicios? Bueno, me habla usted de Jorge Buxadé. Yo digo, y lo digo, hombre, con un sentido de realidad, de que Jorge Buxadé va por Melilla. ¿Por qué? Porque siempre nos está preguntando por cómo va nuestra ciudad, está preocupado, ha venido aquí y él siempre quiere llevar, de hecho yo tengo hilo directo con él permanentemente, vamos, yo cualquier cosa que tenga que decirle o lo que sea, o una llamada de teléfono, o más fácil un WhatsApp, que rápidamente me responde, de manera que siempre digo, vamos a ver, Buxadé es que va de número uno y en fin, y en ese sentido podemos decir que va por Melilla porque de verdad está entregado aquí. A él como persona, hombre, es un hombre formidable, es abogado del Estado número uno de su oposición, profesor universitario, autor de libros, yo creo que lleva ya en Europa, tiene una experiencia, dice lo que nadie se atreve a decir, luego dice cosas que con posterioridad, como ocurre ahora, empiezan a imitarle y a decir que tenía razón cuando antes no le querían hacer caso. ¿A qué se refiere, para mí, concretamente? Pues por ejemplo en temas de medio ambiente, donde lleva 4 años diciendo que la Agenda 2030 está hipotecando a Europa, que es algo que no nos conviene, que el Pacto Verde es también otra cosa que no le conviene a Europa. ¿Por qué? Porque está planteando la ecología como una suerte de guerra. Es decir, o es el desarrollo económico o es la ecología, y no es así. La ecología y el desarrollo económico pueden ir perfectamente de la mano. Es más, los países tienen mayor conciencia ecológica cuando tienen una mayor prosperidad. Entonces, esto es lo que dice Buxadé, ¿no? Y ahora que nos estamos dando cuenta, nosotros y los otros, de que Europa está perdiendo competitividad frente a Estados Unidos y frente a China, pero de manera muy llamativa, ahora entonces empieza a plantear, y ya hay por la prensa generalista, ya hay noticias e indicios de esto, de que hay que empezar a pensar en cambiar estas políticas verdes tan radicales por políticas más realistas, que no planteen el ecologismo como una guerra. ¿Y cuáles son las políticas que defiende Vox en este sentido? Las políticas que defiende Vox es, si tenemos una estructura agraria, de ganadería, de pesca, podemos ir mejorando la explotación de los recursos, mejorando la productividad de nuestro campo, al mismo tiempo que las familias que se dedican a eso, las pequeñas industrias que están metidas ahí, o grandes industrias que tienen que ver con estos sectores del primario y de la alimentación, todas estas industrias necesitan que los cambios que se vayan haciendo sean graduales para ir adaptándose, para no desaparecer directamente. Es que lo que está ocurriendo ahora mismo, para empezar, fíjese, Agenda 2030, estamos poniendo ya una fecha límite, diciendo a partir del año 30 los coches ya no podrán emitir una serie de preceptos de obligado cumplimiento que nos están dejando frente al resto del mundo, que no va a cumplir estos criterios, nos está dejando sin posibilidad de competir. Al final, los productores de tomates de España dejan de producir para que nos vengan productos de terceros países, pero de España, de Francia, de Italia, de toda Europa. Hoy mismo, creo que a las 10 de la mañana, se levantaba una manifestación, corte de carreteras de agricultores en la frontera, españoles y franceses, y es que es un tema de toda Europa. Españoles y franceses con sus tractores en la carretera porque no son capaces de aguantar lo que se les exige. Esto no es normal.
que vayamos hacia una conciencia más ecológica, hacia una manera de producir más ecológica, todos lo queremos, si eso lo queremos todos. Lo que decimos es, hagámoslo de manera que no haya víctimas. Esto no es, repito, una guerra, esto es un proceso para llegar a una solución que sea muy buena para todos. Quería preguntarle, ya en términos medioambientales, ¿no? Dentro de ese Pacto Verde Europeo hay varios epígrafes. Por ejemplo, también se está hablando de esa estrategia, ¿no? de la granja a la mesa, se llama. No sé si conoce un poco los objetivos, pero quería preguntarle también por esta estrategia también que se quiere, de lo que se quiere hablar, esa sostenibilidad de la granja a la mesa, por ejemplo, que está dentro del Pacto Verde. Claro, y son planteamientos que suenan muy bien, porque son planteamientos que se refieren a que haya una proximidad entre la producción y el consumo, planteamientos que nos llevan a que, por haber esa proximidad, los tiempos de espera de los artículos, de los productos, de los alimentos son muy cortos y por lo tanto hay que utilizar menos conservantes, por ejemplo, menos envases. Si todo ese tipo de cosas suena muy bien, pero luego hay que ponerse en la realidad de la vida. Y lo explican muy bien, bueno, no voy a dar nombres, pero hay muchos economistas que explican todo esto y dicen, vamos a ver, es que hace 100 años era así, hace 100 años se producía muy cerca de donde se consumía, porque los transportes no permitían grandes desplazamientos. Y entonces nos recuerdan, es que usted a lo mejor no sabe que hace 100 años a lo mejor había una hambruna en Irlanda, que se morían de hambre porque la producción de patatas había caído por unas enfermedades de la planta, y se morían de hambre, y a lo mejor sobraban patatas en México, pero no se podían traer, no había esa posibilidad de una cadena, de una red de abastecimiento para repartir los alimentos. Entonces no creamos esas importaciones y exportaciones. No creamos que es un atraso el hecho de que la humanidad cada vez está más interconectada, no creamos que es mejor, es preferible, pero no es posible siempre, el tener a nuestra disposición los alimentos al lado de casa. No siempre es posible. En Melilla, por ejemplo, sería muy difícil. Bueno, Melilla es un caso, claro, es un caso especial, pero excepcional. Fíjese, y aún así... Y tenemos una aduana comercial y aún así nosotros decimos, todavía tenemos posibilidad de pesca que hace años que ya se abandonó, tenemos posibilidad de acuicultura en nuestras aguas, que curiosamente la proponía Marruecos como si fueran de las aguas nuestras, y nosotros no hablamos ni de ese tema cuando tenemos esa posibilidad, etcétera, ¿no? Tenemos posibilidad de hacer incluso a lo mejor algún tipo de agricultura muy intensiva, muy interesante, con algún tipo de especie. Bueno, pues estas cosas no son incompatibles con que haya un amplio comercio internacional. Cuando Vox habla de producir los alimentos que necesitamos, para nada dice para cerrar fronteras y no comerciar con nadie. No, que a lo mejor nos interesa mucho exportar unas cosas e importar otras. Podemos exportar seguramente aceitunas, aceite, trigo, podremos exportar muchas cosas, y a lo mejor importamos los tomates que citaba antes, y a lo mejor importamos otras cosas. Si ese no es el problema, es que dependamos totalmente de las importaciones, porque hemos arruinado el campo español. Si nosotros... Ya termino. Sí, por ir tratando otros temas, disculpa. Por eso no, pero quiero decir que el ejemplo que he puesto, que la agricultura y la ecología y la producción de energía no están en guerra. Esto no es gana uno a costa de que pierda el otro. Esto tenemos que hacerlo de manera armónica para que todos ganemos. Pues vamos, ahora sí, vamos a seguir con otros asuntos, pero ya como tiene bastante relación, y por ejemplo pues hablaba, ¿no?, de esas relaciones comerciales, ¿no?, estaba comentando. En el caso de Melilla, frontera con Marruecos, aduana comercial aún cerrada, a esperas de, bueno, no sabemos si ya son problemas técnicos, si ya es que simplemente no hay... Yo creo que está claro. Yo creo que está claro. Marruecos el caso, no España dijo que estaba preparada, Marruecos dice que no, lo sigue retrasando. También ese régimen de viajeros que ahora está
pues en una situación desigual, ¿no? Según si entras o si sales de Melilla, pues con productos para consumo propio. Entonces, desde Vox, en este sentido, y ya hablando un poquito más de Melilla, de esas circunstancias que tiene, ¿cómo se va a defender a Melilla en las instituciones europeas de cara, pues, a situaciones como esta? Quiero dar dos explicaciones aquí. Sí. La primera, Europa, evidentemente por ser la unión de todos los países que la conforman, es mucho más fuerte que cada uno de los países considerados por separado. Sobre todo frente a terceras naciones, Europa tiene una posibilidad de influencia mucho mayor. De manera que si dejamos claro que la frontera de Melilla con Marruecos es la frontera de toda Europa con Marruecos, una frontera terrestre de Europa con Marruecos, Marruecos tendrá que respetarnos de otra manera. Entonces, esto para empezar. Luego, además, Europa tiene una serie de medios materiales y organizativos, como es Frontex, lo hemos dicho ya también muchas veces, que nos pueden ayudar a que la frontera funcione bien. Es verdad que, a pesar de todo, si Marruecos insiste en que no quiere tener una aduana y que no quiere comercio con Europa por medio de la frontera terrestre de Melilla, pues entonces habría que plantear las cosas de otra manera y decir, bueno, pues ¿tú qué es lo que quieres? ¿Frontera cerrada? ¿Tú quieres que yo te lleve las ayudas por otra parte? Pues a lo mejor no te las doy. Marruecos decide lo que quieres, pero sabiendo las consecuencias que va a tener cada cosa. Y eso que lo diga no solo España, sino España más toda Europa que está detrás. De manera que claro que vamos a tener mucha fuerza. Y a Melilla le interesa mucho que quede claro que Melilla es Europa. Es España en primerísimo lugar, siempre, pero es Europa también, porque España es Europa. Y esto es muy importante frente, digo, a cualquier tercer país, porque Europa tiene una fuerza mundial mucho mayor que cualquiera de los países que la conforman por separado. Dicho esto, quiero también, porque si no, me da la impresión de que estamos cayendo un poco en un cierto equívoco, cuando hablamos, bueno, de quién representa a Melilla, quién representa a las provincias españolas, quién representa a... En el Parlamento Europeo, el esquema de trabajo no es exactamente como en el Parlamento Nacional Español, como en el Congreso de los Diputados, por ejemplo. No es igual porque en el Parlamento Europeo, más que representar los intereses de los países, más que eso, lo que se representan son ideologías. Por eso los partidos no se unen formando grupos de conformidad con los países a los que pertenecen, sino formando grupos de identidad de ideológica. Políticos, sí. Eso es importante también porque cuando decimos queremos que en Europa se defiendan los intereses de Melilla, queremos que en todas las instituciones europeas y que desde el Parlamento Europeo, que es lo que estamos votando ahora, se voten cosas que interesan a Melilla. Por eso nosotros decimos que queremos apoyar a Melilla allí. Pero eso no significa, es decir, yo creo que se pueden confundir algunos que piensen, bueno, tenemos un representante de Melilla en el Parlamento. No, es decir, el señor Buxadé representa una manera de entender la política y, por supuesto, defiende a España a ultranza y a Melilla a ultranza. Pero exactamente su manera de trabajar no es representando a una región, es representando a una manera, a una concepción de Europa. Es un tema muy ideológico, perdón, y quizá hay que entender este paso, ¿no? Defendemos desde la ideología, no exactamente desde el territorio. Y precisamente por ideas también, aunque evidentemente no es que haya una representación de esas regiones, pero sí hay políticas, pues por ejemplo... Frontera, al final, frontera, y por la situación de Melilla, pues al final no hay que hacer hincapié en esto, y ya pues sí le pregunto, ¿no? También en cuanto a esas políticas de frontera inteligente, ese sistema entry-exit, también, ¿no? Pues que se realiza en colaboración al final con la Unión Europea, no es una cuestión solamente de España, pero España pues tiene estas fronteras con Ceuta y Melilla, en el norte de África. Entonces quería preguntar, ¿no?, cuál es la postura de Vox, cómo ve el funcionamiento, los objetivos de esta frontera inteligente que al final lo que buscan, según, por ejemplo, habla la delegada y también las instituciones europeas, es más fluidez, pero a su vez mayor control en cuanto al tránsito. ¿Qué opinión tiene Vox al respecto? Es que la hemos dicho siempre. Es
Es decir, la frontera tiene que ser una frontera segura. Es que Vox, repito, creo que ya lo he comentado al principio, muchas de las cosas que Vox dice desde un primer momento, primero nos atacan y luego acaban convencidos de que tenemos razón. Esta es una de ellas. Vox lleva años, pero años, diciendo que la frontera tiene que ser segura, que la frontera no puede ser un coladero, que tenemos que saber quién entra y quién sale, que hay medios técnicos más que suficientes para que la frontera sea al mismo tiempo fluida y al mismo tiempo que haya un control real, el control que necesitamos de las personas que entran y salen. Si hoy con medio de los procedimientos electrónicos, inteligencia artificial, los pasaportes especiales, huellas, todo, absoluta reconocimiento facial, tenemos todas las posibilidades técnicas para que la frontera no haya, que además son posibilidades, perdón, que ya se están usando en todo el mundo. No hablo de países exagerados como la China, pero ¿cuántos aeropuertos del mundo ya tienen este sistema de reconocimiento facial? Creo recordar que ya está en vigor en el puente aéreo entre Madrid y Barcelona este sistema de reconocimiento facial, creo recordarlo. De manera que estamos hablando de algo que está plenamente en uso, que es eficaz, que se conoce, que es decir, no es nada raro ni nada que tenga un coste excesivo. Se puede usar. ¿Qué pasa? Que aquí en esta frontera quien no quiere colaborar es Marruecos clarísimamente. Clarísimamente Marruecos ve que Melilla está buscando ya un futuro económico que no sea el de la frontera, que no sea la dependencia de Marruecos. Entonces ya Marruecos ya no sabe qué inventar. Hombre, la última es lo del nombre del barco. O sea, esto ya nos pone a todos delante, nos confronta con ese insulto de Marruecos, ¿no? Si usted quiere que su barco venga a mi puerto, tiene que cambiarle nombre, y si se llamaba Ciudad de Melilla, le pone usted otro nombre al barco. Quería... Sí, menudo vecino tenemos. Bueno, perdón por... Sí. por lo digo este por el tema de pero, tiempo y que todavía tenemos algunos asuntos es también. que tenemos el vecino que tenemos, no nos podemos olvidar. Quería preguntarle también por ese pacto de la Unión Europea sobre migración y asilo también. ¿Qué postura tiene Vox al respecto sobre este pacto de migración? Tenemos una postura clara. Los inmigrantes deben entrar en Europa en el número que necesitemos. Es verdad que Europa necesita inmigración, es verdad, pero tienen que entrar de manera ordenada, tienen que entrar con sus papeles. Así lo dice también en el pacto. Sí, no, sí. Claro, el pacto, no, sí, el pacto sí. Lo que dice es, todos los que entren les damos papeles y luego ya veremos los demás, pero es que es contradictorio. Mire, el peor enemigo del inmigrante legal, formal, el que viene con sus papeles, es el inmigrante ilegal. ¿Por qué? Porque viene y ocupa el sitio. Es decir, si Europa necesita X miles de inmigrantes al año y resulta que nos entran cada año 3X, el triple de lo que necesitamos, ya me dirá usted qué puertas vamos a abrirle a los demás. Al inmigrante que de verdad quiere venir cumpliendo la ley, que quiere venir con su contrato de trabajo, con su seguridad social, con más o menos ya una previsión de qué vivienda puede alquilar, con una serie de condiciones, con sus papeles, por un año, por 2, por 5, lo que sea. Este señor se está preocupando en arreglar las cosas y a este le decimos, no, espérate, porque es que hay tal avalancha de inmigración y no devolvemos a ninguno, como no devolvemos a ninguno, para ti no va a haber sitio en los próximos 15 años. Es que esa es la selección que estamos haciendo, ¿eh? Aquí cuando hablamos de inmigración, recordemos al inmigrante que quiere venir legalmente y que se lo estamos impidiendo. Vamos a ir terminando, pero sí tengo que tratar este asunto, al igual pues que, como se lo pregunté también pues a la candidata Beatriz Caro del Partido Popular. Ya no compete a Melilla, pero sí al final estamos en una situación en un periodo de guerras, ¿no? y que pues tocan evidentemente también cerca de Europa, y Europa pues se posiciona evidentemente. Por una parte quería preguntarle primero por la opinión que tiene sobre esa dotación de 1.000 millones de euros para armamento que ha firmado el Gobierno de España con Zelensky, con el dirigente de Ucrania. Y bueno, ahora le pregunto Bien. Por este asunto concretamente, sobre esto primero. Le contesto un poquito sobre la marcha. Siempre digo, Vox tenemos muy organizados los temas, y los temas que son nacionales no debemos tratarlos nosotros porque ni tenemos todo el conocimiento pleno. Nosotros al fin nos ocupamos de Melilla
y quizá pues no damos la información perfecta que deberíamos dar. Ahora, lo que sí está claro es que esos 1.000 millones de euros que ha dado de ayuda los ha dado de manera sorpresiva, que ni siquiera los propios socios de gobierno conocían que eso iba a suceder. Entonces, ¿por qué tienen que hacerse las cosas por la vía rara? ¿Por qué no se hacen a derechas y viéndolo y encima de la mesa? ¿Lo habrían apoyado si se hubiese llevado al Congreso? A ver, esto es la pregunta para los miembros de Vox en el Congreso. Sí, ahora, pero bueno, como postura. Usted me está diciendo, ¿ha ocurrido esto? ¿Qué opinión tienen? Hombre, pues tenemos la opinión sobre lo que ha ocurrido, no sobre lo que podía haber pasado, sino sobre lo que ha ocurrido. Tenemos la opinión de que no sabemos por qué hay que andar con tanto secretismo. Si hay que ayudar a un país en guerra y Europa en conjunto decide que se le ayude y que se le dé unas aportaciones económicas o en forma de armas o como sea, no entendemos por qué hay que andar con estas historias, ¿no? Pero bueno, es que hay mucha hipocresía por el medio. Yo le voy a decir, y ya termino, pero el Partido Popular, por ejemplo, es que es un partido que está abusando hasta la saciedad de lo que se llama la técnica Ayuso. La técnica Ayuso consiste en, vamos a decir lo que dice Vox, y entonces esto queda muy bonito, y entonces así pues nos van a votar más gente y demás, y luego no cumplen nada. Bueno, esto no es. Es decir, si usted, Partido Popular, y empiezo ahora a sacar temas de Europa y de los programas de Europa, entonces veo que el Partido Popular de repente se está pasando en lo de la guerra de Ucrania, pero en el Pacto Verde lo mismo, también ya están empezando a decir que hay que cambiar estas cosas, en inmigración lo mismo, en la frontera. Bueno, muy bien, nos parece estupendo que el Partido Popular asuma los postulados de Vox, nos parece estupendo, siempre que los cumpla. El problema es que luego no cumple. Entonces, perdón, ya termino. Es que esto es lo que diferencia al partido Vox de las imitaciones, que nosotros cumplimos y nos lo creemos desde el principio. Y ellos dicen creérselo ahora para aprovechar un filón que pueda haber en forma de votos y luego no cumplen nada, porque el 90% de las veces vota lo mismo que el PSOE en el Parlamento Europeo. Ya vamos a ir terminando, pero sí quería preguntarle como presidente de Vox Melilla sobre esa visita y esa muestra de apoyo de Santiago Abascal pues a Netanyahu, después precisamente de que el Gobierno de España reconociese al Estado de Palestina, junto con Irlanda, junto con Noruega, y también dándose pues esa coincidencia, ¿no?, que fue unas horas después, un día después o 2 días después, no recuerdo bien, de que Israel bombardeara un campo de refugiados en Gaza. Mire, podríamos hablar durante horas de esta guerra y del problema de Israel. Yo me voy a limitar ahora a recordar la guerra que tiene planteada Israel, cualquier guerra que tenga planteada Israel con cualquiera de sus vecinos, de la periferia de su país o incluso sus vecinos interiores, cualquier guerra que se plantee, para Israel es una guerra de supervivencia. ¿Qué significa esto? Estamos acostumbrados a que una guerra, pues un país contra otro, uno gana la guerra, otro la pierde, y bueno, pues el que pierde la guerra, pues a lo mejor ha perdido una parte de su territorio, o ha perdido unas ventajas estratégicas, o ha perdido una influencia no sé dónde. Eso es una guerra de las que estamos acostumbrados. España ha tenido muchas guerras, incluso alguna guerra civil, y España sigue aquí, ¿verdad? Ahí estamos en España. Israel no. El día que Israel pierda una guerra contra cualquiera de sus vecinos o de los palestinos, el día que pierda esa guerra, desaparece Israel de la faz de la tierra y todos los judíos que viven allí desaparecen de la faz de la tierra. Eso es lo que significa del río Jordán al mar. Significa un barrido absoluto. Por tiempo, quería preguntarle si apoya realmente el gesto de Abascal, y ya terminamos, el gesto de Abascal de ir a darle la mano y darle el apoyo a Netanyahu. Al 100%, al 100%. Israel está inmersa en una guerra de supervivencia. Guerra de supervivencia. No es una guerra por controlar un territorio. Es una guerra contra el pueblo palestino. Perdone. Si Israel pierde esta guerra, Israel desaparece de la faz de la tierra. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de que Israel, solo con que pierda una guerra contra cualquiera de sus enemigos,
desaparece de la faz de la tierra. Y todos los judíos que viven en Israel desaparecen de la faz de la tierra, si no son capaces de escapar a tiempo. Es que no sé si se dan cuenta de eso. Es que no es una guerra con el concepto que tenemos nosotros. Un país pierde una guerra, ha perdido una serie de intereses y ha perdido economía. No, aquí es una guerra de supervivencia. Que si estoy de acuerdo con Abascal, hombre, totalmente, totalmente. Me parece que ha hecho un gesto valiente y un gesto que le dignifica, y un gesto que estaban esperando muchos españoles, más allá del señor Pedro Sánchez, que es el que nos está gobernando ahora mismo y que está dejando a España en su aspecto internacional por los suelos. Se pelea con Israel, se pelea con Argentina, se pelea con quien sea, le da todo lo mismo. Eso sí, con los que realmente son malos, o son terroristas, o son dictadores, o son como en Venezuela, con eso se lleva bien. En fin. Pues ahí, con estas declaraciones ya concluimos. José Miguel Tasende, presidente de Vox Melilla, cerramos la jornada de entrevistas electorales de cara a las elecciones europeas. Pues muchísimas gracias, José Miguel Tasende. Muchas gracias. Muchísimas gracias también, por supuesto, a los espectadores por haber visto pues este programa de entrevista, juntándose con la semana anterior, que se ha centrado pues en la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo. Ya este domingo pues ya sabremos los resultados de esa jornada electoral. Muchísimas gracias y buenas noches.